Aquí comienza Periódico El Colla. Historias y biografías clandestinas. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando. Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando. Te ruego que a nadie cuentes pobrezas de mi casita. Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. Yo mismo tengo la culpa de haberte querido tanto, sabiendo que tu cariño es como la mala hierba. De nada vale que llores, el mal ya está consumado. Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos. De nada vale que llores, el mal ya está consumado. Somos dos seres extraños, difícil de comprendernos. Tal vez tu arrepentimiento sea verdad. Periódico El Colla, la casa y la propiedad. Segunda parte. Aylin Pacarín, Aylin Punchau, Aylin Zucca, Aylin Chisi, Aymanaya Kazanki. Buenos días, buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Y estamos en la segunda parte, por si no escuchaste el capítulo anterior. Y en un debate que yo mismo me inventé para hablar de la casa y de la propiedad. Y desde las experiencias mías, o sea, propias y ajenas, intentaremos saber de qué consta una casa y con qué se relaciona. Y por qué hay un dicho inglés que dice: The home is a warm bed. El hogar es una cama caliente. Y ahí podemos anticipar que no solamente estamos hablando de papeles que certifican la propiedad privada e individual. En la ciudad siempre escuchamos que la casa es el resultado del esfuerzo, que uno trabaja, ahorra y algún día llega a tener su propio rancho. Esa es una idea que actualmente está dando vuelta con los nuevos multilevel workers, estos de bro, no seas pobre, bro, no seas plebeyo. Bueno, si alguien no lo conoce, hay un tipo Yados, entrenador, que bueno, habla de esta cuestión de la propiedad que uno puede ir generando, ¿no? Pero esta idea no es de estos pibes que salen en TikTok. Es más lejos, digamos, es de pensadores como John Locke, un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo y el padre del liberalismo clásico, que en el siglo XVII explicaban la propiedad como algo que nace de una persona que mezcla su trabajo con la tierra o con las cosas que produce. Este pensador veía la propiedad privada no solo como una posesión económica, sino como una extensión de la libertad personal. Para Locke, el trabajo era el origen legítimo de la posesión. Si yo trabajo un campo, si lo cultivo, ese campo es mío, me pertenece. Era una filosofía hecha más o menos a la medida de la época, que necesitaba justificar la expansión colonial, la apropiación de territorio, que ya estaban habitados, ¿no? Pero según esa lógica, no estaban suficientemente trabajados. Pero cuando uno empieza a mirar la vida concreta del que no tiene, la cosa no siempre funciona así. Porque si bien la teoría es capitalista,
los originarios ocupan campos, pero las tierras son privadas. Ni siquiera es del Estado. Nos pasa acá en el sur de Argentina. La mayoría de los bosques y las cosas tienen dueños y los mapuches están ahí adentro. Y vamos a entrar también en ese debate, ¿no? Que yo mismo me fui inventando, como dije. Y también viene del recuerdo, ¿no? De esto de haber estado en Salta y haber vivido las pensiones viejas que todavía existen en el centro o en los barrios más antiguos. Casas grandes que con el tiempo se fueron llenando de piezas. Como si la original hubiera ido pariendo cuartito a piecita para acomodar lo que la ciudad no puede resolver de otra manera. Uno entra a veces por una puerta angostita y aparece un patio largo, ¿no? A veces tienen galería, otras veces no. Las habitaciones una al lado de la otra con una historia propia, ¿no? Imagínate que en cada pieza vive alguien distinto. Un estudiante, una travesti ahí en transición, un chango que vino del interior a buscar laburo, una familia que todavía no pudo conseguir otra cosa, el baño compartido al fondo, la pileta para lavar también compartida, y incluso a veces está el jabón blanco ahí para lavar la ropa compartido, ¿no? Y esos patios uno camina agachado porque los alambres en el que cuelgan la ropa para secarse están cruzados por todo el patio, ¿no? Y ese es el espacio compartido donde la vida comunitaria ocurre. No es solo un lugar que no se duerme. Es una forma de organización donde nadie está del todo solo. Las pensiones salteñas siguen existiendo con toda su precariedad, pero aún siguen guardando una comunidad involuntaria, ¿no? Pero principalmente para esto, para darse cuenta de que la casa no es siempre una historia prolija del esfuerzo que cuentan los libros. Porque hay gente que trabaja toda la vida y sin embargo sigue viviendo en una pieza alquilada. Y no porque quiera, porque es lo que hay. Y entonces la teoría de John Locke, tan ordenada sobre el papel, choca contra esto que es una realidad que no entran balas, la de quienes mezclan el trabajo con la tierra durante toda su vida, sin que eso les genere jamás ninguna propiedad, ¿no? El poeta Raúl González Tuñón, que conoció bien las pensiones y los cuartos de alquiler de las ciudades argentinas, escribió: vivir de prestado en una pieza es saber que el mundo tiene dueño, pero en el patio, entre la ropa tendida, también florece lo que nadie compró. Periódico El Colla. Biografías clandestinas. Tierra cumple la misma función que nosotros. De polvo fuimos y en polvo nos convertiremos. Eso es lo bueno de construir de tierra. No contamina al medio ambiente, simplemente se vuelve a su estado natural. Hasta podría servir de abono. Ahora sí, amigos, soy una ingeniera. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se elabora, mejor dicho, un adobe? La tierra que ven allá la trajimos acá y le quitamos las piedras y entonces lo preparamos para hacer lo que es el adobe. Como pueden ver aquí, ya los adobes ya están bien sequitos. Por cierto, a los adobes se les deje que seque. Se demoran como 4 días o 5 días en secar, no se demoran más. Así que los adobes ya están bien sequitos y ya se pueden utilizar para hacer la casita. Una vez que ya tengas los adobes listos, se empieza a armar la casita. Actualmente, amigos, a nivel cantonal, pues ha disminuido la construcción en adobe, ya que muchos nos hemos dejado influenciar por la moda de afuera, también por la misma sociedad, ya que muchos piensan que por construir una casa de bloque se sienten un poquito como que en más alto nivel, más nice, como que ajá, yo vivo en una casa de bloque y tú como que una casa de barro te sientes un poquito como que ay, soy pobre, pero no, amigos. Les voy a decir unos beneficios de construir o vivir en una casa de tierra. Pues lo primero, no gastas mucho porque solo necesitas mano de obra nada más, pero no necesitas comprar nada porque todo es de aquí, del medio ambiente. Beneficio número 2, construir de tierra es amigable con el medio ambiente porque no contaminas nada, no necesitas ningún combustible, simplemente pues a base de
esfuerzo. Número 3. Sus paredes tienen propiedades térmicas. ¿Qué quiere decir con eso? Que al vivir en la sierra pues hace muchísimo frío, así que estas te cubren muy bien. Duermes plácidamente todas las noches, todo every night. Número 4. Es más saludable. La misma tierra te da energía, nunca te va a dar depresión. Número 5, amigos. Se acopla al contexto del paisaje. Es mucho más armonioso. Sus paredes son el mismo color de la tierra y también la madera combina mucho con la hierba. Bueno, y la teja también es de tierra, así que cuando tú ves así de la parte de arriba, todo se ve tan igual y nadie sobresale. Eso es algo chido. Como pueden ver allá, el color de la teja, el color de las paredes, todo es combinado con lo que es la tierra, el arado. Todo es tan armonioso, tan lindo. Y pues como pueden ver acá ya del bloque, ya no es de aquí de la tierra, sino ya es como que extranjero, algo del otro lado. Yo me quedé muchas veces pensando, varios ratos en eso, ¿no? De la idea de la propiedad, cómo hacerla tambalear, ¿no? Sobre todo en este país donde las formas de habitar siempre fueron distintas, ¿no? En muchos pueblos, las casas se hicieron durante siglos con adobe, barro, paja, madera. Mismo el Cabildo, la casa de Tucumán, la casa de Güemes, en el centro de Salta. Las ruinas jesuíticas, todas con materiales del mismo lugar. Incluso si uno va de vacaciones al interior de Salta, a Cachi, a San Carlos, ahí a Nimaná, las iglesias son de adobe con madera de cardón. Son obras maravillosas. Son casas que parecen salir directamente de la tierra porque en cierto modo son eso, tierra que se levantó sola, con la ayuda de manos que necesitaban refugiarse, ¿no? No son construcciones impuestas sobre el paisaje, sino que son parte de él. Una continuación de la tierra que nos rodea. Y a veces hay que fijarse bien en los cerros para encontrarlas. Y sin embargo, muchas veces esas casas quedan fuera de los reglamentos modernos, ¿no? Los códigos de construcción urbana, el colegio de arquitectos, reglamentos pensados desde Buenos Aires o criterios europeos, que no contemplan el adobe como material válido. Una casa de barro puede tener siglos de antigüedad y seguir en pie, pero no cumple con las normas sísmicas. Entonces, aparece una de estas contradicciones curiosas que tiene este país. Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. Pink Floyd es un invento de la CIA. Para, meta, por, sin, sobre. Desinformativo semanal grabado clandestinamente en los estudios de Radio Dínamo, en Salta Ambrentina. Manipulado para su versión en podcast. Escúchanos en todas las reptiplataformas de audio. Si crees en las conspi y memes, búscanos en todas las adicciones sociales. En cuanto a tierras rurales, se libera la compra por parte de privados extranjeros. En Catamarca existe un recorrido turístico muy conocido que se llama la Ruta del Adobe. La gente viaja para ver iglesias y casas construidas con ese material. Se sacan fotos, las guías explican la historia, lo que en la vida cotidiana a veces se considera precario, en el turismo se vuelve patrimonio. Y ahí tenemos que empezar a desconfiar, porque ahí uno empieza a sospechar que el problema no es el material, sino quien lo usa y con qué propósito. El pobrerío durmiendo con las vinchucas no es tan atractivo, pero el adobe en una guía turística es cultura, y el adobe en una vivienda sin escritura es pobreza, porque seguramente la tierra con la que hizo el adobe tiene algún dueño panzón. Y es lo mismo que me cuenta Apu Condorí, el humahuaqueño. Más intenso todavía, más al norte, en la quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en el 2003.
Esa declaración trajo un reconocimiento, sí, pero también trajo consecuencias que no estaban en el folleto. El precio de la tierra comenzó a subir. Las casas antiguas se convirtieron en hosterías. Y allí muchas familias que habitaban esos espacios desde generaciones tuvieron que irse porque ya no podían pagar lo que el turismo había encarecido. No quiero hablar de otras cosas que vinieron con el turismo, como la Coca-Cola, los chicles, que además de romper las tradiciones, rompieron los dientes los collas y tampoco trajeron hospitales. Pero ese es otro tema. Ya me van a tratar de mala onda, ¿no? A veces me llega un mensaje, es un mala onda, vos. Voy a profundizar, ¿no? Porque ahí van los turistas futuristas. Y ahí los ve uno caminar por la calle con las cámaras colgando el cuello. Bajan de las traffic, van a ver el San Francisco ese mecánico que hay. Y compran cosas en la feria. Pagan a los niños porque les reciten poemas graciosos de Fortunato Ramos. Y le dan una propina. Compran el gorrito andino que se llama chullu. El chullu, o chulo como le decimos nosotros, es la gorra con orejera que viene de siglos de sabiduría textil andina, diseñada para proteger del frío de la puna y cargada de símbolos que cada comunidad teje de manera distinta. De repente te aparece un europeo o un porteño caminando con Humahuaca con el chullu puesto, como accesorio en Disney World, el gorrito con las orejas. Todos andan para acá con las orejas de Mickey. Bueno, igual el turista no tiene obligación de saber que lo que lleva en la cabeza es un sistema de conocimiento que tardó años, siglos en construirse, ¿no? Pero bueno, no lo culpo por eso. Sino que a mí me vuelve esa sensación rara, ¿no? Como si la cultura del lugar hubiese transformado el paisaje para hacer una cosa de compra y venta, ¿no? Y hablando de Fortunato, él ya lo intuía cuando escribía sobre su quebrada. Vinieron a mirar lo que somos y se llevaron la imagen. Quedamos nosotros buscando dónde vivir dentro de nuestra propia postal. Mientras tanto, para mucha gente que vive ahí, el problema de la casa sigue siendo muy concreto o de barro. El precio de la tierra sube y sube, las casas antiguas se convierten en hostería, barcitos, almacenes. El pueblo cambia y la gente también. Nace la explotación del colla por el colla. Se vuelven ladinos. La gente alquila hasta la cama de su hijo para que duerma un gringo. Y la pregunta por habitar se vuelve urgente. ¿Puede un lugar ser patrimonio de la humanidad y al mismo tiempo expulsar a quienes lo habitan? Ya volvemos. Periódico El Colla. Historia social del noroeste argentino. En el año 2014 salí sorteado en un programa nacional que llamaba Procrear y fui beneficiado. Entonces pude no solo comprar el terreno para mi casa, sino que también pude construirla. No alquilábamos, yo vivía con mis hijos, no alquilábamos, vivíamos en una piecita atrás de la casa de mi madre. Y bueno, a medida que los chicos crecían se volvía, por supuesto, más incómodo. Fue muy lindo tener la posibilidad de elegir el lugar, más o menos donde queríamos vivir. Poder elegir también la forma que tendría la casa, el lugar en el terreno que ocuparía, dónde estaba el patio. Pensar todo eso, la verdad que fue buenísimo y fue buenísimo llegar a vivir en ella y estamos hoy aquí con los chicos, tener nuestro lugar. No es lo mismo tener casa que no tenerla. Cuando uno accede a su vivienda y tiene esa seguridad ya cierta y definitiva, uno se para de otra forma. La comunidad Huichi, pueblo originario del norte argentino, sufre la dolorosa muerte de sus niños. Y tiene como 16 kilos y tiene 4 años. 16 kilos, tenía como 20 kilos el año pasado.
No sé en qué momento se le baja el peso, será por hambre o por no tener leche. Desde enero han fallecido 8 niños desnutridos y 2 más por causas asociadas a la falta de agua y comida. Salta es la provincia con mayor población indígena y también la más pobre del país. Aquí la mayoría huiche habita desperdigada en zonas rurales y sobrevive con la venta de carbón y artesanías. Los más afortunados tienen energía eléctrica, ninguno agua potable. Son frecuentes los cuadros de diarreas, vómitos, herpes y parásitos. Mi mayor necesidad es el agua y el alimento para los chicos. La leche también nos hace falta. Todos los días tenemos que trajinar agua en un carro y hay veces sale sucia, hay veces sale limpia. Con arena sale el agua. Diezmados en el siglo pasado por el exterminio criollo, los indígenas en Argentina son apenas 2,38% de 45 millones de habitantes, distribuidos en 3 etnias según el censo de 2010. Ahora 50 familias resisten el avance de la ciudad de embarcación, erigida sobre tierras que los huichis reclaman como propias. La dentadura completa es un privilegio de los niños. El chagas un denominador común y el dengue una amenaza constante. Muchas mujeres solo hablan huichi y se resisten a ir a hospitales donde no hay intérpretes. En el Centro de Salud de Misión Chaqueña falta de todo. No hay sábanas ni desinfectante y menos una ambulancia. Tras la serie de muertes infantiles, el gobierno salteño decretó la emergencia sociosanitaria. Es muy triste, como si fuera que nuestra zona está postergada. Como si fuera que estamos en un lugar contramano, como si fuera que estamos en otro país. Pero somos argentinos y un argentino originario, porque nosotros no somos extranjeros, somos originarios. Revista El Pájaro Cultural de Salta, editorial del noroeste argentino, con la resistencia a cargo de los artistas y los espíritus del norte profundo, solidarios y antifascistas. Espacio abierto a publicar poemas, cuentos, dibujos o descontentos. Manda tu material o suscríbete a nuestra edición mensual. Consulta por nuestros libros Salud y Libertad desde la Bohemia salteña. elpajaroeditorial@gmail.com. Bueno, ahí van los adornos de audios que vamos colectando. Algunos vecinos participan, otros mandaron audios. Esto se viene trabajando hace rato, también se viene demorando. Ahora estoy grabando con una suerte de pequeña asma, pero bueno, espero que no se note mucho. Y a lo que me refiero es que mucha gente se interesó por este tema de la casa, ¿no? Y la propiedad y todas las cosas que vienen. Pero bueno, los invito ahora a viajar a la selva. Y a la selva del Chaco salteño, por supuesto que yo siempre me estoy referenciando con lo que yo vivo en Salta. Por más que esté en Noruega, vivo en Salta. Mi alma, mi cuerpo está ahí. Y nos vamos a la selva, más al este, al Chaco salteño, donde la historia también es la misma que hablamos de las casas o de los ranchos. Y ahí viven comunidades como la más grande, el Huichi, las comunidades Huichi, unos pueblos originarios más numerosos del noroeste argentino. Más numerosos, pero también la hambruna los viene achicando, ¿no? Y la soja, cuya lengua tiene una relación con el territorio que no se parece a ninguna noción occidental, ni tampoco a otra etnia del noroeste argentino, ¿no? Durante generaciones su vida sigue también, ¿no? Hasta el día de hoy, ligada al monte, que es la que le daba los alimentos, los frutos, la algarroba, lo que van consiguiendo del bosque, ¿no? Madera para construir, medicinas, y todo había una armonía, ¿no? de equilibrio. También esta vida era el lugar donde los huichis se reconocían a sí mismos.
En su lengua, la palabra Lomtes nombra al monte como el espacio de la vida que tiene sentido, donde los vínculos entre las personas, los espíritus, los animales y las plantas se sostienen mutuamente. El único desequilibrio que ellos notaban es que cuando la gente se enferma, le entra un espíritu, pero de una planta, del zorro. Y imagínate que cuando aparece la deforestación, en el Chaco salteño desaparecieron millones de hectáreas en pocas décadas, y principalmente por los ojeros. Y ganadería intensiva también hay. Y ahí la casa empieza a desaparecer de otra manera, ¿no? El Lomtes. No la construcción física que imaginamos nosotros como hombres blancos, sino como si a alguien le vaciaran la casa por dentro y las paredes quedaran en pie. Ya no hay nada que sostener. Por eso, cuando uno escucha cómo nombran las casas, muchas comunidades del norte, aparecen palabras distintas, ¿no? En la tradición andina se dice huasi, en la cultura mapuche se dice ruca, en la lengua huichí se dice lomtes, y no habla solo de una vivienda, ni algo delimitado, sino todo lo que lo rodea y la hace posible, donde la vida se sostiene, la familia, la comunidad, la tierra, el monte, el río, hasta el mundo que no conocemos de los espíritus. Obviamente que esto choca brutalmente con la lógica del Código Civil argentino, que entiende a la propiedad como un derecho individual y exclusivo sobre una porción delimitada de suelo registrado mesurado. El escritor Héctor Tizón, que pasó su vida entre Jujuy y el exilio, escribía sobre la relación entre la tierra y la pertenencia con una precisión que no falla. Y dice: no somos dueños de la tierra, somos apenas sus hijos temporarios, y los hijos no heredan, cuidan. Esa es la diferencia. Periódico El Colla. Biografías clandestinas. Decenas de indígenas protestaron el miércoles en Buenos Aires. Exigen al Congreso que prorrogue por tercera ocasión una ley que evita que sus comunidades sean desalojadas de sus tierras. La legislación vigente desde 2006 prevé que se realice un estudio de los territorios donde están establecidos, pero hasta la fecha no ha sido concluido y la ley vence en noviembre. Los conflictos son cientos, en el sur, en el norte, en todos lados existen territorios desalojados por los ojeros, la minera, los empresarios, como es la situación que vive el pueblo mapuche con el empresario Benetton. Los manifestantes critican, por ejemplo, que el empresario italiano Luciano Benetton posea unas 900.000 hectáreas en la Patagonia, donde comunidades mapuche reclaman tierras ancestrales. No puede haber esta injusticia de un empresario con 1 millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene dónde vivir. Nosotros somos los originarios, somos preexistentes al Estado, el Estado vino después, el Estado se conformó sobre los territorios de nuestro pueblo. La manifestación cerró 5 días de un campamento instalado frente al Congreso por representantes de 40 comunidades. Ahora esperan que se termine el estudio y se apruebe una ley de propiedad comunitaria. Uno de los nombres que más aparece en estos podcasts es el de Juan Farfán, al que le hicimos un homenaje con un amigo que se llama Edgardo Diz, que fue su amigo directamente, lograron vínculo ahí. Y también él hizo un artículo para la página Ácratas de Salta. La idea de recordarlo un poquito más es que podamos entender más estos conceptos que vengo trabajando en mi autodebate. Te cuento que Juan nació en Salta en 1944, gasista de oficio, como mi papá. Mi papá era gasista plomero. Instalaba cañería de
de gas, arreglaba casa, levantaba paredes, un culillo de manos que sabían hacer cosas. Juan construyó algo que no tiene planos y que podríamos llamar una forma de vivir y definir como casa. Él se cruzaba toda la ciudad de Salta en bicicleta por los barrios, con tarjetitas en el bolsillo de la camisa que él mismo confeccionaba de manera artesanal. Y le daba a cualquier persona que conversara en la calle, lo invitaba a la biblioteca vegetariana Victoria Vilés, que funcionaba en su propia casa del barrio ahí Tres Cerritos. Había alguna silla, una mesita, libros por todos lados y siempre algo para compartir, ¿no? Un té de palta, fruta, algo de pan. Nada más, porque tampoco hacía falta nada más. Farfán decía que la libertad no era posible sin salud. Atacado por Juan Agüerma, que decía que era un purista, esa convicción la ponía en la práctica todos los días. No fumaba, no tomaba alcohol, no coqueaba. Subía a pie el Cerro San Bernardo con su hijo. Había construido con sus propias manos un sistema de baños de vapor en el fondo de su casa, con cañerías y una caldera que él diseñó, y algunos que otros toneles de arcillas para los baños de barro. Todo hecho con el mismo oficio con el que instalaba el gas en los hogares ajenos, ¿no? Ya conté todo esto. Incluso hay 2 programas que están dedicados a Juan Farfán. Quiero que lo pensemos también como a nosotros nos puede llegar a resonar acá entre el vapor y los libros que circulaban en las ideas que venían de Europa, ¿no? De Proudhon, de los naturistas ibéricos como Manuel Acharán, que habían pensado el cuerpo sano y la sociedad libre eran la misma cosa. Se queda también la idea de que el cuerpo es la casa del alma, la propiedad individual. Y esto es lo que Farfán decía con esa singular forma de militancia. El cuerpo como casa. Murió el 2 de enero del 2008 a los 63 años. Y su familia donó su biblioteca a la Federación Libertaria Argentina. Los libros de un gasista salteño vegetariano se mudaron de casa. Se fueron de Salta a Buenos Aires para seguir prestándose en otra propiedad que alquilan los compañeros que la sostienen. Otra de las voces que da siempre vueltas por estos podcasts es el bohemio Juan Agüerma Salazar, psicólogo, poeta, escritor, charlatán, y vive contando anécdotas. También a él lo consulté para el tema de la casa y participó en espacios ocupados. Como es propio de Juan, no permitió comentar detalles, pero sí conoce lugares que se tomaron y se construyeron espacios culturales para intercambiar y eso. En Salta, ahí me dijo, cerca de Oñativi había como un lugar donde se podía ir, pero bueno, después se fue distorsionando y desapareció. Pero bueno, además de sus libros y sus cosas, me comentó que su abuelo y su tío Martín Salazar hicieron algo que en la familia lo recuerdan con cierta ambivalencia, ¿no? Que justo para Navidad había una huelga de obreros y era una huelga de hambre muy dura. Y entonces la familia de él había preparado una mesa navideña con el mantel, velas, banquete de comidas de todos lados. Y estos anarcos hicieron algo inesperado. Sin que nadie se dé cuenta, agarraron la comida, pan, carne, vino, lo que hubiera con mantel y todo, se lo llevaron a los compañeros huelguistas. No para festejar, para que comieran. Y hay algo en ese gesto que me resulta difícil de explicar racionalmente, pero muy fácil de sentir. El atentado de sacar comida de la mesa que tenían sobre la mesa, los que no tenían, y romper la Navidad familiar. La ironía lo dice todo, como entendían la solidaridad de esta gente, ¿no? Bueno, las historias anarquistas suelen tener estas contradicciones. Se mueven siempre entre la vida cotidiana y el deseo de cambiar el mundo. Y ese deseo aparece en gestos tan simples como arruinar la Navidad y arruinar la huelga. León de Felipe,
que conoció bien el exilio y la entrega, ¿no? Escribió alguna vez: no soy nadie, no tengo patria, pero tengo pan, y el pan que tengo es de todos. Ahora continuamos, nos vemos en el próximo bloque. Nos vemos si esto fuese visual, ¿no? Un día voy a tener que hacer el Colla video, ¿no? Periódico El Colla. Memorias de la Libertad. Vamos a comenzar con información nacional. Hubo un pedido que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la República Argentina, a la justicia respecto a los extranjeros que toman tierras en el país. Reclamó que la justicia expulse del país a los extranjeros que cometan delitos en el país y no tengan residencia permanente en Argentina. En caso de haber personas que usurpen terrenos que son extranjeros, que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata, aseguró la titular de la cartera de seguridad. En esa línea, la integrante del gabinete de Javier Milei argumentó: el que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata. Pensando un poco en la casa, nosotros viniendo siempre de la clase no poseedora y de abajo, siempre de alquiler en alquiler, y haber tenido el privilegio de poder hacer mi casita y eso. También desde que alquilaba siempre mi casa como lugar de reunión, para juntarse, a compartir, a recibir a los que venían de otro lado y no tenían dónde quedarse, o algo por el estilo. Y siempre así, ¿no? Para juntarse. Y después, cuando se me dio la posibilidad, bueno, también sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo, nada más que, bueno, uno ya acondiciona el espacio de manera más, de la manera que lo va viendo y pensando en la casa como algo que para habitar, para conspirar, para todo. Así que eso, como un abrazo. La casa es como un abrazo. Siguiendo las huellas anarquistas más en la actualidad, hoy algunos espacios libertarios de Buenos Aires, capital, hay un ruido ahí que se filtra por el micrófono, tienen experiencia donde venden productos de pequeños productores o de cooperativas para sostener los espacios y al mismo tiempo poder hacer este intercambio de ofrecer alimentos más accesibles a jubilados o a gente que realmente lo necesita, que está pasando un mal momento. Y en esta economía circular ayuda a la difusión de las ideas también, asegura la permanencia en el tiempo del espacio. No es muy distinto a lo que hacía Farfán con su biblioteca, con el té de palta y la fruta sobre la mesa, ¿no? Son otras formas de entender la economía y la militancia, y también a la comunidad, que no parten de la propiedad sino de la circulación, que no necesite papeles para justificar su presencia. Cuando uno junta todas estas escenas que venimos hablando, las pensiones altas, las casas de adobe del norte, los pueblos turísticos de la quebrada, el Monte Huichi que desaparece, los anarcos que decidieron vivirse en propiedad ahí en el río Arenales de Salta, no hablé de ellos, pero vayan a Ácratas de Salta, ahí van a encontrar bastante sobre esta gente. La biblioteca de un gasista mudándose a Buenos Aires después de su muerte, y una mesa de Navidad que se vació para ser ofrecida en una huelga. Vuelven a aparecer preguntas, ¿no? ¿Qué significa tener una escritura? ¿Qué significa realmente habitar un lugar? ¿Qué es pagar un alquiler? ¿Levantar una casa con las propias manos? ¿O simplemente poder vivir en un territorio sin que nadie te expulse de él? Bueno, llegamos a esta etapa de esta porción, ¿no? Y llegamos desconfiando también sobre la propiedad.
y rara vez nace del trabajo. Sí nace de la acumulación y del poder. Y por eso hago un poco de insistencia en la solidaridad, en la ayuda mutua, en la idea de comunidad, porque al final de cuentas la casa no es solamente una construcción. Vamos a pasar a la parte 3 sin tener todavía en claro si la tierra de los adobes del patrono de los indios o si los turistas son pobres vestidos de autóctonos para incorporarse a un deseo inconsciente de libertad, ¿no? Que es esto de estar todo el tiempo en el rebaño, ¿no? En el rebaño. La ollera y coplera Barbarita Cruz enseñaba que no había que firmar las ollas de barro. No para nada, porque la tierra era de todos. Y cuando se rompieran debían volver a ser tierra. Mientras escuchan este audio, yo les voy a proponer mirar las casas y pensar en las propiedades, cómo se construyen, ¿no? Ya sean propias, ajenas, si ven una obra cerca donde viven. Bueno, paren un cachito y miren, ¿no? Vean ese movimiento de hormigas que van con las tablas, que ponen la radio, que bailan. Y en el próximo capítulo les digo cómo sigue esto. Les mando un abrazo, les dejo también una musiquita sobre la casa y la propiedad. Ahora nos vamos sabiendo que la casa no es una propiedad, ni tampoco el adobe es legal, que el esfuerzo no nos entrega una casa como la soñamos, y que también hay gente que no quiere tener casa ni techo. Miren las obras, miren cómo se hacen. Huac, Cuticama, Tincunacama. Hasta el próximo encuentro. Piedra y barro, el rostro de mi padre es un mural. Para las manos, mi casa no se puede terminar. Aunque el día duerme y ciega la mañana, vio al papá ir corriendo bajo el frío a trabajar para levantar en la casa de un extraño. Sueño de este hombre que es el sueño que mi padre aún no ha podido terminar. ¡Fuerza, obrero! La casa de un extraño, sueño de este hombre que es el sueño que mi padre aún no ha podido terminar. Sangre, sudor y lágrima, hermano. Piedras te sacan la mierda, vales, llenanos con mezcla adobe, el lomo te jode y sueño. Piedras te sacan la mierda, vales, llenaros con mezcla adobe, el lomo te jode y sueño. Aunque el día duerme y ciega la mañana, vio al papá ir corriendo bajo el frío a trabajar para levantar la casa de un extraño. Sueño de este hombre que es el sueño que mi padre aún no ha podido terminar.
Acabás de escuchar el periódico El Colla, en formato podcast. Su nombre es un homenaje a la histórica publicación salteña de 1924. Encontranos en Instagram, Spotify y Twitter. Para comunicarte con nosotros, déjanos un email en aimeaudiovisual@gmail.com. Hasta la próxima semana.